Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Continuamos desde luego llevándoles a ustedes no solo la información desde muy tempranas horas de la mañana, sino también vamos en esta hora y media a conocer aspectos importantes que tienen que ver con temas fundamentales del país. Esta mañana queremos hacer un recuento de cómo la educación debe de ser un factor importante en la agenda de los gobiernos a fin de hacer una reconversión o una modernización hacia la demanda de mercado, especialmente cuando se trata de examinar parámetros que tienen que ver especialmente con la currícula. Hoy vamos a hablar precisamente sobre ese aspecto importante, la nueva currícula educativa que demanda el mundo. Vamos a hablar de la importancia que tiene la adecuación precisamente en formatos o en modelos o en programas como los nuestros, una actualización y sobre todo también las necesidades de formación profesional, que son elementos fundamentales en la discusión y el análisis. Dos especialistas que nos vamos a tener esta mañana acá con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta oportunidad a Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto, Ernesto, gracias por la invitación y un saludo especial a nuestros televidentes. Así es, en su momento se va a enlazar con nosotros Javier Hernández, el doctor Herbert Oliva, doctor en educación, docente e investigador del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara en México. Así es que ya va a estar en contacto con nosotros. Antes, quiero invitarlos como siempre a ustedes a que participen, nos hagan llegar sus comentarios y sobre todo también insumos pertinentes para que podamos desarrollar al máximo lo que sería esta temática muy importante para el desarrollo de nuestro país. Digo, muy importante para el desarrollo del país. Por supuesto que Primero, sí. hay que pensar así. La educación es un factor importante para el desarrollo de una nación. Es así. Bueno, alguien decía, la educación encierra un tesoro. Quien se educa, lo encontró. Y también pues se ha dicho que educar es cosa de amor. Y sabemos que hablar de amor es hablar de cristianismo, es hablar de que tenemos un mentor por historia y por, digamos, siglos de siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y qué amor más grande el que puede uno expresar cuando uno abre, digamos, la visión a un mundo distinto a alguien. Imagínate la alegría de poder enseñar a leer. Esa es una cosa divina. Por eso se dice que la carrera del maestro es una carrera vocacional santa, porque no es más que expresar lo que uno puede hacer por el otro. Y eso es educar. Y esto, pues, por siglos de siglos y en todo el mundo, permanece ahí como un elemento, digamos, de desarrollo de país, pero también no visto desde la competitividad económica prácticamente, sino también de un evento social en el que podemos enfrentarnos y estar a la par de otros países en donde podemos colaborarnos, apoyarnos. Y ese es el fin de la educación. Okay. Y es que no está de más en algún momento resaltar esa figura, claro, digamos casi paternal, que juega la escuela y los profesores, llámese profesor o profesora. Sí, así es. Por eso es que se dice que la educación no es un fin, sino que es un proceso, porque nunca terminas de educarte. Y es ahí donde debe de centrarse mucho lo que es la política, lo que es la política pública, especialmente para cuando se trata de ver el horizonte, hacia dónde quieres ir. De hecho, los objetivos de desarrollo sostenible orientan hacia ese lado y priorizan para ahí, para poder establecer, digamos, las necesidades más prioritarias, lo más urgente que un país tiene para poder resolver. Bueno, el elemento acá fundamental que creo que es importante abordarlo, no sé si ya estamos en línea con nuestro invitado, el doctor Herbert Oliva.
doctor en educación, docente, investigador del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Herbert? Gusto de saludarte. Me da esta mañana, gracias por acompañarnos y darnos parte de tu tiempo para conversar sobre este importante tema. Estimado Ernesto, grato placer poder saludarte. En primer lugar, darle gracias a Dios Todopoderoso por la bendita oportunidad de compartir con el pueblo salvadoreño. Envío un saludo fraterno a toda tu teleaudiencia que siempre está al pendiente de este programa, y qué maravilloso espacio en el cual vamos a poder tener la oportunidad de abordar tópicos relativos a un tema que es muy importante, el tema de la educación. Como siempre, me es grato enviarle un fraterno saludo, licenciado Javier Hernández. Con qué placer me conmociona el poder estar con usted compartiendo. Y mi estimado Ernesto, ya sabes que gracias a la confianza y a ese cariño tan especial que te tengo, quiero aprovechar el espacio para enviar un fraterno saludo a mi gente, a la colonia Zacamil. Ya sabes tú que yo soy muy amante de mi querido El Salvador, y pues les envío un fraterno abrazo como debe de ser. Así es que contentísimo, soy producto también de la escuela pública. Yo me formé en la Escuela República Oriental del Uruguay. Y ahora pues nos encontramos en otro contexto. Ahora formamos parte del conglomerado de docentes y de investigadores de la Universidad de Guadalajara, una de las universidades más importantes en México. No obstante, para mí creo que el valor agregado de esto es ver qué le podemos aportar a nuestro querido Pulgarcito de América. Así es que gracias por la oportunidad. ¿Te parece que eres un buen y digno representante de El Salvador desde ese estrato en el que te encuentras precisamente al frente de esa docencia y ese proceso de investigación en esa importante universidad mexicana, ahí en Guadalajara, como tú bien lo destacas? Uno de los aspectos relevantes que hemos tratado en los primeros minutos antes del enlace contigo acá con Javier es precisamente tener claro el diagnóstico por el cual pasa la educación, no solo en nuestro país, creo que en Latinoamérica tiene casi el mismo ADN, si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo a veces los programas no están en la actualización pertinente para poder ir acorde con lo que demanda el mercado. ¿Cuál es tu apreciación y tu forma introductoria a este tema, Herbert? Mis estimados, yo creo que es importante hacer un análisis que nos permita recordar que desde los tiempos de la reforma educativa de 1968 en El Salvador, siempre se percibió una urgente necesidad por modificar los planes de estudio específicamente del bachillerato. Es decir, se intentaba de alguna manera diversificar los bachilleratos con el objetivo de brindar herramientas técnicas a la comunidad de educandos para poder integrarse al mercado laboral que estaba implementándose en ese momento histórico del país. En este momento nos encontramos con un El Salvador, con una América Latina, que si nos permitimos hablar de adecuaciones curriculares, es importante hablar que se tiene que hacer una adecuación no solamente de los contenidos curriculares, sino una adecuación que nos permita reconocer que los estudiantes, millennials y centennials, están aprendiendo de formas diferentes. Por lo tanto, los docentes, el conglomerado de educadores salvadoreños también tiene que modificar de una manera sustancial y sustantiva la forma en la que está educando. Ahora son las tecnologías de la información y de la comunicación quienes están marcando la pauta al momento de percibir cómo nuestros estudiantes experimentan nuevas formas de socialización, nuevas formas de adquirir capital social. Y ahora nos vamos a dar cuenta que YouTube, TikTok, Facebook, entre otras redes, le están otorgando al hecho educativo nuevos valores y nuevas actitudes sociales. Por lo que creo que una adecuación curricular debe de enfocarse en partir de un diagnóstico que nos indique cuáles deben de ser los contenidos o las aristas formativas que necesita el sistema económico imperante en la actualidad. Interesante. Esto nos va... Sí, esto es como lo que podría darte como en un primer bosquejo. Ok, me parece interesante esos elementos en el abordaje de la parte tecnológica, porque ahora la educación lleva ese componente de tecnología que a lo mejor este servidor cuando estudió, no sé si en el caso tuyo, no existía, ¿no? Sí. O no sé si de Herbert también, aunque yo creo que Herbert es más joven, ¿eh? Un saludo fraterno, Herbert. Qué lindo estar en Guadalajara, qué linda ciudad. Y bueno, estuvimos cerca estudiando porque yo estuve en el centro escolar Arturo Romero, cerca de la Escuela Uruguay, donde estudió también en Sacamil. Tú eres también sí, oriundo del sector de Sacamil. Sacamil, así es. Y qué bueno, compartimos la opinión de Herbert
tenemos que decir, Ernesto, que cuando un país construye su currícula, digamos que esa construcción es actualizada para el momento en el que se construye la currícula. Porque se construye sobre las realidades que en esa actualidad se están viviendo. De hecho, la urgencia por tener una currícula nueva es porque se acepta que perdió vigencia la currícula anterior. Cuando en el 94-96 se toma la decisión de hacer la reforma educativa en marcha y se cambia el currículum de todos los niveles, entonces no había educación inicial declarada, sino que eran otro tipo de educación en esas edades. Pero sí se cambia la currícula de educación parvularia, básica y media. Hay una reforma profunda, como dice Herbert, en la reforma de Bennick, que había tenido bachilleratos diversificados, de cual creo que tú eres producto. Tú eres físico-matemático o eres químico-biológico, eres un académico, producto de la reforma de Bennick. Yo soy un bachiller pedagógico de la reforma de Bennick. Y luego entra en el 96 la reforma educativa en marcha y que cambia profundamente el currículum, pero en base a las realidades que se estaban viviendo en ese entonces. Realidades que ahora, en el 2022, son totalmente distintas. O sea, pierde vigencia el programa de estudio de cualquier disciplina con las realidades que tenemos ahora. El tema acá, Ernesto, urgente de ver es que la velocidad con la que los cambios surgen internacionalmente nos obligan a que en cada país también esos cambios se manifiesten, sobre todo en cada una de las disciplinas que van entrando a competir en cada uno de los programas de cada nivel. Esto realmente obliga a que no pueda un sistema educativo estar, digamos, ahí parado, estático. La educación es dinámica, altamente dinámica. Cuando en tu tiempo, en nuestro tiempo de estudio, íbamos a pensar ni siquiera en un celular, ni siquiera en eso todavía. Estábamos todavía pensando, bueno, el Viper, otra cosa. Viper fue todavía más acá, todavía más adelante. Sí, entonces, la comunicación o digamos la franja tecnológica educativa hace la gran diferencia entre el estándar internacional que vivimos cada uno de los sistemas educativos. Ok, hay una frontera en todo esto entre el ayer y el hoy. Exactamente, ¿sí? Correcto. A ver, Herbert, siempre tienes abierto el micrófono, Herbert, para que puedas interactuar. No perfecto. Yo creo que en esa sintonía o en esa tesitura de ideas que estamos construyendo con el licenciado Hernández, yo creo que aquí es como muy importante pensar también de dónde venimos. O sea, si vamos a hablar del contexto salvadoreño, es importante recordar que temas tan importantes como la educación, a veces los hacedores de políticas públicas en el contexto educativo cometen la falacia de no ser siempre educadores, que no es el caso de nosotros con el licenciado Hernández. Sí. Que conocemos la escuela, que hemos caminado kilómetros y kilómetros para llegar a nuestras instituciones. Yo antes de formar parte de la Universidad de Guadalajara trabajé casi 6, 7 años de mi vida en el Centro Escolar Ignacio Pacheco Castro en San Marcos, en donde de alguna manera nosotros hemos vivido de primera mano lo que era tener la presencia de pandilleros en las escuelas. Yo quisiera nada más como recordar que desde el año 2010 al año 2015 las estadísticas nos confieren cerca de 289 estudiantes asesinados reconocidos oficialmente por su condición de estudiante. Ahora, ¿qué necesidades de adecuación curricular necesitamos hoy en día? En primer lugar, yo creo que la pandemia, al mejor estilo de Frank Kafka, nos sometió a una metamorfosis educativa en donde pasamos de una educación presencial a una educación virtual. Lo que nunca logramos nosotros entender es que el sistema educativo salvadoreño tiene altas tasas de brecha digital, por lo que no todas las instituciones educativas iban a poder ser competentes de llevar a cabo un sistema educativo en términos de la distancia de estos escenarios. Y a partir de eso, creo que una de las primeras adecuaciones curriculares debería de ser dotar al conglomerado de, no sé, licenciado Hernández, 55,000 docentes, creo que tiene un sistema público, más o menos, en donde deberíamos de capacitarnos en términos de literacia informática.
que son las nuevas necesidades de los jóvenes. Por ejemplo, yo te puedo hablar de casos que conozco de niños que a sus 2, 3 años no saben leer ni escribir, pero tú les das, Ernesto, una tablet y saben interactuar con la tablet, llegan a la caricatura que quieren, y tú te empiezas a cuestionar cómo es que para los jóvenes es más fácil interactuar con tecnologías, y para muchos de nosotros como educadores hemos tenido esa diferencia en el manejo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que creo que es importante destacar es que necesitamos reformar una adecuación curricular que responda a problemas tan importantes como los niveles de desempleo que tenemos hoy en día. Yo no estoy muy seguro, según yo, hasta el año pasado, el comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados hablaba acerca de 84 millones de personas que se habían visto obligadas a desplazarse de sus países de origen. El Salvador hace un aporte de 145,000 salvadoreños. Antes se iban por la guerra, ahora se van por los niveles de desempleo, por los niveles de inseguridad. Entonces yo creo que una adecuación curricular tiene que precisamente responder a estas nuevas realidades, Ernesto. Ok, ahora, yo este tema sobre cómo ajustar el modelo curricular de la educación en el país, en más de una oportunidad lo hemos abordado con las autoridades educativas, con el nuevo ministro de Educación, y entiendo que se está trabajando precisamente en ese diseño. Ahora, la pregunta es, ¿qué aportes importantes hay o insumos desde el punto de vista de no una, digamos, de una función meramente de funcionario o pública, sino más bien de aquellos actores importantes que también tienen voz y palabra en este tema, ¿no? ¿Cómo está la currícula? ¿Cómo poder marcar la diferencia de lo que tenemos hoy en día y lo que quisiéramos tener? Tú tienes razón cuando dices están trabajando. Sin querer llorar sobre la leche derramada, tendríamos que decir que ya debería estar trabajado. O sea, estamos atrasados. Porque el sistema educativo no te espera. Y quiero hacer una acotación en esto. No se trata de un problema de hoy. No. Este es un problema de... Es un problema de antier. Después de... Ni siquiera de ayer. De 3 décadas. Por supuesto. En 3 décadas la educación ya estaba cambiando. El mundo ya estaba cambiando. Un país, Ernesto, un país formula sus políticas públicas de educación de acuerdo al estándar de ciudadano que quiere tener. Y sobre ello construye la base curricular. Una base curricular contiene básicamente, valga la redundancia, los contenidos, distinguidos en 3 áreas: el área cognitiva, el área procedimental y el área actitudinal. O sea que tiene que ver con contenidos académicos, con contenidos prácticos y con contenidos de valores. A esto se le suma algunas áreas que muy bien ha abierto al tema Herbert. El tema, por ejemplo, de los recursos, que es una parte también del currículo. O sea, no es lo mismo que tengamos que aperturar la enseñanza de un contenido con un recurso tecnológico que no tener el recurso tecnológico. Esa es la gran diferencia en el currículo. Además del contenido, habla de las actividades del docente. Entonces, tenés que describir en la currícula qué tipo de docente es el que va a servir el contenido, la preparación que debe de tener, la experticia, el aperito. Entonces, eso centra en el currículum la importancia de tener un magisterio sumamente calificado. Y aquí tienes una historia donde has tenido aquí sentados a los dirigentes de bases magisteriales, de Andes, y te han dicho realidades tan prácticas, como por ejemplo te dicen, tenemos un magisterio vencido, cansado, debe de jubilarse, debe de renovarse, debe de actualizarse. Y no son cosas que son de ahora. Eso hace tiempo que debió haberse hecho y todavía no se ha logrado. De hecho, pues esta semana termina un periodo de estar contratando nuevos docentes para el sistema público. Hoy termina prácticamente. Hay un tiempo para eso. Entonces, esa renovación de docentes, que es parte del currículum, acepta de que debemos de centrar nuestra visión, como alguien dijo, que quien esté al frente de nuestros estudiantes sea el mejor. Luego de eso, centrar esto sobre el filtro del estudiante que producimos en cuanto a un sistema de evaluación
que pueda darnos a nosotros un verdadero, digamos, producto de la educación. No sé si las pruebas nacionales, censales que estamos haciendo, académicas como Avanzo, Conociendo mis logros, pueda, digamos, ser lo suficientemente sólido, robusto, como para poder aportarnos un dictamen o un análisis de resultados de educación para poder decir, por este camino estamos equivocados, vámonos por este otro. Entonces, toda esa, digamos, teoría educativa tiene que ver con una gran responsabilidad de país y sobre políticas públicas, no solamente del Ejecutivo, porque esto no nace ayer, Ernesto. Esto nace en la Asamblea Legislativa. Esta es cosa de norma, esta es cosa de leyes. Sigue siendo de alguna manera más competitiva la educación privada que la pública, sin duda alguna, ¿no? Por el momento tengo que decir que seguimos estando en esas condiciones. Licenciado Hernández. Sí, como no, Herbert. No sé si puedo hacer una acotación. Con gusto. Y no solamente el hecho de pensar en que la educación privada hoy en día pues sigue siendo mejor que la educación pública. Y hay que sumarle una arista muy importante. Buena parte de los profesores que forman parte del sistema privado provienen del sistema público. Entonces eso es como muy interesante. Yo creo que en muchas ocasiones, a veces en lo privado trabajamos más, aún a lo mejor obteniendo un menor ingreso, y en lo público como que el docente como que tiende a acomodarse. Y a partir de eso todavía no terminamos de generar como filtros que permitan adecuar la verdadera identificación de los perfiles de docentes que necesita nuestro sistema educativo. Y es que una adecuación curricular no solamente se da por lo obsoleto de los sistemas, sino que también nos obliga a pensar, en el caso, por ejemplo, muy respetable de los y las licenciados en ciencias jurídicas, si valdría la pena seguir formando abogados cuando realmente el sistema no tiene competencia para poder seguir absorbiendo. Yo quiero cuestionarme, por ejemplo, cuántos estudiantes de docencia están saliendo graduados de profesores o de licenciados en ciencias de la educación y pues tienen que enfrentarse precisamente al tema del desempleo. Y a partir de eso lo que estamos obteniendo es una percepción de las nuevas generaciones de que una carrera universitaria no es garantía para la adquisición de una fuente de empleo. Entonces, las adecuaciones curriculares deben de dar respuesta precisamente a tratar de subsanar estos problemas de empleo que tenemos. Yo quisiera compartirles, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en México. En México, curiosamente, hoy con estas tendencias de las protoculturas, está muy en moda el tema de los sneakers, de los tenis, de un famoso basquetbolista, ¿no? Jordan, por mencionar uno. Entonces, ahora obreros como zapateros están siendo buscados por los jóvenes quienes quieren aprender de zapatería para poder modificar tenis. En México, por ejemplo, yo parto de mi experiencia para asegurarles que un vendedor de tacos en un puesto de esquina puede obtener mejores ingresos que un profesionista que podrá andar ganando alrededor de $410, $420. Entonces, los títulos universitarios, si bien es cierto, son importantes, pero no son garantía de la adquisición de un empleo que nos permita subsanar un estado de bienestar. Ahí es donde viene la motivación de los ninis, por ejemplo, de los jóvenes que no estudian y no trabajan, quienes ven, por ejemplo, más fácil hacer grandes cantidades de dinero, licenciado Hernández, estimado Ernesto, trabajando en el sicariato de los carteles, o sea, pensando en que las leyes no van a perseguir a menores de edad. Y ahora, para mí es importante el destacar, por ejemplo, con estos 40,000 presos que tenemos en pandilleros, ahora es la oportunidad de poder construir una reforma curricular de un El Salvador en paz. Yo creo que eso va a ser importante hablarlo. Yo creo que tú has tocado, una parte medular que no podíamos también invisibilizarla, sobre todo en el contexto de cómo se desarrolla la educación o se ha venido desarrollando la educación. Ha sido una educación bastante golpeada por el tema de la inseguridad en aquellos municipios, en aquellas comunidades. Ahora estamos respirando un nuevo aire que esperamos esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Yo creo que ese es un factor bien importante. A ver, Herbert, te quería consultar, en el caso específico de México y sus ajustes en cuanto al tema de programas
en la educación media, porque yo creo que es importante también, y creo que ese es un abordaje que no también podemos invisibilizar en este análisis que estamos haciendo, que aquí en el país hace poco se creó, se aprobó la ley Crecer Juntos, que también busca en algún momento darle ese, digamos, acuerpamiento necesario que tiene el ser humano desde que está en las primeras, digamos, años de vida. ¿Sí? Yo creo que eso es bien importante. El caso de la experiencia en México en cuanto a la educación de abajo hasta llegar a la básica, por decirlo así, o no digamos la universitaria, que creo que es otro nivel de estudio, ¿no? Yo creo que los problemas de América Latina tienen un común denominador, o sea, aquí son problemas de metodología docente, de docentes desmotivados, de docentes mal pagados, estudiantes que tienen un mal manejo de su salud mental. O sea, el COVID vino a modificar muchas de las aristas en el escenario educativo. Y aparte de eso, creo que en muchas ocasiones el problema fundamental de los gobiernos es que no logran darle la prioridad que debe de tener al presupuesto de educación. O sea, de nada nos sirve que nosotros podamos fundirnos en maravillosos discursos que no van a pasar más que una retórica, si no tenemos políticas públicas idóneas y presupuestos que logren darle el abordaje necesario a estos problemas que estamos viviendo. Todavía nosotros encontramos en la zona rural escuelas que no tienen ni siquiera luz eléctrica, menos pensar en internet. Todavía seguimos teniendo docentes con problemas de salario a los que en muchas ocasiones no se les paga de manera correcta. Seguimos encontrando despilfarro. Por ejemplo, hoy hace pocos días en Panamá encontramos que mientras el país está en crisis, diputados celebrando su regreso al poder con botellas de ¿qué? De 400, 500 dólares. Entonces hay que entender que América Latina sí se ve afectada en estos escenarios. Yo, por ejemplo, quiero manifestarlo. O sea, venimos de 4 gobiernos de Arena, venimos de 2 gobiernos del FMLN. Y para mí es importante decir que nunca había visto que en un gobierno que apenas lleva 3 años se estuviera dotando a muchos estudiantes y a muchos docentes de computadoras de buena calidad, de buenas tablets, cosa que antes yo no lo miraba. Por ejemplo, para mí era una burla, conocedor de los temas informáticos, la famosa lentita. Y era una computadora que parecía de juguete. Entonces yo creo que América Latina tiene esa manera de manejar muy símil los problemas y no estamos tan distantes de El Salvador y de México, Me queda claro. Te doy la palabra para que también en ese mismo énfasis de lo que planteaba, creo que también nos puedes dar tus puntos de vista con relación a cómo esa nueva currícula, o mejor dicho, cómo la currícula educativa del país debe de tener esa transformación basada en el principio desde que nace y hasta que se entrega a una sociedad, ¿verdad? Sí, yo quiero si la sociedad lo recibe. Voy a una pausa y regreso contigo, ¿sí? ¿Te parece? Seguro. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con el doctor Herbert Oliva, doctor en educación, docente e investigador del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña desde México vía Zoom. Y por supuesto acá en nuestros estudios Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, un académico también maestro y conocedor mucho de estos temas. A ver, había que darte la palabra con relación a ese énfasis de decir, bueno, realmente estos nuevos elementos que se integran dentro de una ley nueva, Crecer Juntos, viene también buscando darle ese soporte, digamos, a la persona cuando éste se integra al nivel educativo y por supuesto ya a una sociedad formada. La ley Crecer Juntos obliga al sistema educativo salvadoreño a actualizarse, porque está otorgando derechos a estudiantes que deben ser cumplidos, y la forma de cumplirlos es proveer un sistema robusto, actualizado e innovador. Hay que decir claramente, como Herbert muy bien lo explica, el sistema educativo de El Salvador ha pasado por procesos, por etapas que lamentablemente no han estado a cargo responsables expertos en la materia educativa. Y eso nos ha llevado a tener una prueba y error, a gente que ha llegado, digamos, a
a pasar por el Ministerio de Educación, pero que muy poco se ha preparado el sistema para poder rendir en calidad a ese mismo sistema. Hemos tenido, por ejemplo, ministros a veces que están a cargo de la cartera de Estado que no han sido maestros y no han conocido ni siquiera la escuela salvadoreña para poder, digamos, planificar para el país. Y eso ha sido lamentable. Cuando se habla, por ejemplo, de subempleo, cuando se habla de desempleo, cuando se habla de delincuencia, cuando se habla de problemas ambientales, es porque realmente el sistema educativo está fallando. Es porque, y bueno, y si no preparas tú al profesional que la sociedad necesita, ¿cómo lo vas a emplear? Entonces quiere decir que estamos preparando profesionales para el desempleo. Si tú sabes muy bien que dentro de 10 años vas a necesitar estudiantes, profesionales no graduados de solo inglés, sino también de otros idiomas, pues prepáralos ahora porque los vas a necesitar dentro de 10 años. No vas a poner a preparártelos cuando los necesites. La educación no espera, es una cosa dinámica. La reforma curricular no debe de ser cada 20, cada 30, cada 40 años. Eso debe de ir ajustándose año con año. El plan de validación, o sea, darle, digamos, el toque final a un programa de estudios, tiene que ver con que pase la prueba de que cumple con las necesidades básicas de una formación específica. Pero en este país lo que tenemos es remiendos de educación que nos ha llevado a tener una novia mal vestida y alborotada, en la que le hemos prometido tanto a educación, tanto tiempo, y le hemos cumplido muy poco. Bien hecho, y aplaudo muy bien, como dice Herbert, el que recursos que nunca se habían dado se estén dando ahora. Hombre, la computadora es un recurso tecnológico que cumple con grandes, digamos, vacíos de la brecha digital, aunque tenerla no significa que la brecha digital se esté cerrando, pero es que comienza a cerrar. Ahora, significa esto de que la currícula va a cumplir el papel que le corresponde cuando esté en manos de expertos su construcción y en manos de expertos su desarrollo. Mira, si en la universidad hasta hay una asignatura que se llama Desarrollo y Aplicación de Currículo para cada profesor. El maestro que se gradúa de una universidad está preparado para construir currículo. Y el maestro que puede validar un currículum es el que está en el aula. Si esos dos maestros no construyen y no validan un plan de estudio, ese plan de estudio va a fracasar. Y es lo que ha pasado con muchos planes de estudio que hemos tenido. Dime tú, ¿cuándo ha habido una reforma integral de currículum que no fuera la de posguerra? La de posguerra se hizo porque había plata para hacerla. Porque después de la posguerra había que instalar un nuevo sistema educativo. Pero después de la posguerra para acá, inversión en desarrollo curricular en el país nos ha hecho mucha falta. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con el vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, el doctor Raúl Asgúnaga, y él decía en una de sus frases que la recogimos para la producción de este programa, que la enseñanza tradicional debe de evolucionar. Ya no solo debe de ser transcribir conceptos de un libro al cuaderno, debe de ayudar a pensar, que creo que es el fin último, ¿no? Bueno, hay una batalla ahí sobre la lectura comprensiva, que descubrieron que el país está deficiente en lectura comprensiva. Hombre, eso no es nuevo. Ernesto, si tenemos problemas de lectura comprensiva, desde que comenzamos a acostumbrarnos a una calculadora en vez de hacer la mecánica de la suma, de la resta, de la multiplicación. Hay una serie de documentos que explican muy bien que el desarrollo educativo de un país definitivamente se basa en ir adecuando lo que tú dijiste al principio, el modelo educativo. Mira, voy a ser práctico en categorizar lo que estamos hablando para que el público, se incorpore un poquito más en la definición de todas las conceptualidades que estamos haciendo. De repente estamos muy técnicos, ¿verdad? Sí, o sea, miren, el punto aquí es que ¿qué tipo de profesional se está formando? ¿Sí? ¿Para qué mercado lo está formando? Alguien me decía la vez pasada, mire, aquí tenemos que hacer primero un examen de carreras profesionales para saber si el mercado los acoge como tal. Yo ya me estoy yendo un poquito más allá por correr en el tiempo.
en este programa, porque sé que muchas universidades, por cierto, no están actualizadas. Fíjate que en el caso recientemente conocimos 23 carreras de la Universidad de El Salvador no están actualizadas en su peso desde el año 2000. ¿Qué significa eso? Desde ahí vienen variables que no sabes realmente cómo hasta cierto punto tratarlas, y más aún cuando estás hablando de jóvenes que vienen de sectores públicos, de la educación básica pública. A ver, Herbert, ¿puedes abrir el micrófono, Herbert? Parece que lo tenés cerrado. Hay un escenario de la mercantilización de la educación, y muy probablemente muchas de las carreras profesionales que no están siendo actualizadas o renovadas probablemente tengan bajos niveles de matrícula. Por eso es que en este país nosotros empezamos a ver una mercantilización de la educación cuando vimos que ciertas universidades se especializaban en formar determinado sector de profesionistas de conformidad a los intereses financieros que se daban. Aquí hay universidades que son muy reconocidas por formar médicos, otras por formar docentes, otras por formar ingenieros o arquitectos. Entonces yo creo que también está ese escenario que vuelve un poco problemático el tema de la adecuación curricular. Por otro lado, no tenemos políticas públicas de largo plazo. Significa que cada que se cambie un presidente o un gobierno nuevo en turno, pues se cambia o se intenta de destruir las buenas cosas que se hacen en términos de reformas y adecuaciones curriculares. Yo creo que hoy en día nuestros estudiantes tienen un avance en su proceso de metacognición. Ahora a nuestros estudiantes hay que enseñarles a intentar resolver problemas de alguna manera propios de la realidad contemporánea en la que están viviendo. Hay que enseñarles el tema de pensamiento cooperativo, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, mediación y resolución de conflictos en una sociedad tan polarizada como la que tenemos en este momento. Necesitamos reentender lo que implica y lo que representa esta nueva cultura de paz en la que El Salvador está entrando en este momento. O sea, son tantos los componentes en donde te vas a dar cuenta que ya no necesitamos probablemente un administrador de empresas ni un abogado, sino jóvenes que puedan hacer aplicaciones para teléfonos celulares para poder, digamos, crear sus propios contextos de emprendimiento, ¿no? O sea, porque llega un momento en el que no logras incorporarte a un escenario social que te dé un empleo, que tienes que buscar la forma de crear tu propio emprendimiento. Imagínense ustedes qué importante es que los creadores de plataformas como Uber o Airbnb, que son referentes tecnológicos, no son dueños ni del montón de motocicletas, ni del montón de coches, ni son dueños de la gran cantidad de casas o departamentos que ponen en alquiler. El mundo está cambiando y eso nos va a obligar, mis estimados, a que la formación docente tiene que ser más selectiva, profesores con más dominio de la informática, profesores que tengan más apertura a los nuevos escenarios de la sociedad que se está viviendo. Docente que no quiera actualizarse va a quedar en una obsolescencia programada definitivamente. Y a partir de eso yo creo que el compromiso es de las universidades por también reformar la manera en cómo están formando a los nuevos educadores que den respuesta a las necesidades formativas de jóvenes que probablemente no quieren ir a la escuela, sino que quieren ser youtubers. Jóvenes que probablemente su autoestima está más vinculada a los likes. Jóvenes que se criaron con la tecnología porque papá y mamá tienen que salir a trabajar para poder llevar el sustento diario. Entonces, sí, perdón, dime, termina, sí. No, era básicamente eso, o sea, el tratar de entender que el mundo está cambiando y que El Salvador no puede quedarse atrás y que por lo tanto una nueva adecuación curricular debe de estar a cargo de docentes, de especialistas en educación. Pero aquí hay otro escenario, y yo estoy seguro que el licenciado Hernández no me dejará mentir. El problema es que siempre quienes nos quieren hablar de los problemas de la educación probablemente son personas que nunca conocieron la escuela pública, o sea, gente que nunca trabajó en el escenario educativo y que en lugar de darnos tantos diagnósticos de problemas que ya conocemos, lo que necesitamos hoy en día es alguien que nos proponga soluciones. 2 segundos, Ernesto. Mi propuesta, en términos, yo en México coordino la red académica Verano TIC. Vuelvo a ofrecerle al ministro de Educación de El Salvador de manera gratuita un proceso de capacitación para los más de 50,000 docentes en términos de literacia informática. Licenciado Hernández,
La oferta de igual manera está para ustedes. Muchas gracias. Si la Asociación de Colegios Privados está interesada, nosotros de manera gratuita. Y esto es algo muy interesante. Cuando tú le das a la sociedad cosas gratis, creen que hay dame chance y lo ampliamos eso porque me parece que es muy interesante lo que estás ofreciendo, ¿no? Sí. Voy a hacer la pausa y regreso para que me amplíes un poquito sobre eso y aterricemos, porque ya el tiempo se nos está agotando, sobre el tema de lo que nos tiene acá entretenido y ocupados, la nueva currícula educativa que demanda el mundo, ¿verdad? Su importancia, su actualización y las necesidades de formación profesional y su acogida en el mercado, que creo que es lo más importante. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hay un ofrecimiento, es ofrecimiento el que hace, ¿verdad, Herbert? Efectivamente. Aunque ya ha habido en otras ocasiones, creo, sí, cierta especialización. Herbert, gracias por el ofrecimiento. Nosotros tuvimos capacitaciones en tiempo de pandemia con la Universidad de Monterrey y con mismo Guadalajara, que ofrecieron al mundo oportunidades de que se capacitaran los profesores. Y eso nos dio, digamos, una mayor robustez para enfrentar lo que es el desafío de la educación virtual. Sin embargo, todo lo que contribuya a mejorar la calidad magisterial es bienvenido y tomamos la palabra para poder coordinar en el futuro esos eventos. Ernesto, aquí hay que decir una cosa muy clara. Ya en términos de ir concluyendo. Sí, en términos de ir concluyendo. Si te tengo que decir algo, mira, el hecho de tener, digamos, un país con una currícula desactualizada es súper dañino. Eso es súper dañino. Esto produce repitencia, produce extraedad, produce deserción, produce desempleo, produce subempleo, produce migración. Y hay que decirlo, el hecho de tener unas políticas, digamos, muy delicadas, prestadas nada más al populismo, es también peligroso. El tema, nosotros en el 2018 tuvimos en diciembre que presentarle a los candidatos a presidente nuestra propuesta de Plan Nacional de Educación. Y recuerdo que el primer punto de propuesta que se le hacía al sistema, al gobierno que llegara a aceptar o a ganar la elección, era ordenar el sistema. Porque lo que tenemos actualmente, o lo que tenemos a la vista, es un sistema desordenado. Y hay que asear el sistema. Está sucio. Debe de haber cosas ahí que no deben ya permanecer en el sistema educativo. Y deben haber cosas que deben de introducirse al sistema educativo. Y deben haber cosas que no están en el lugar donde deberían estar. Ese es un sistema dañino para el país. Infraestructura. Primero programas. Primero programas. Infraestructura. Dignificación de la carrera. Mire, yo comienzo por las leyes, Ernesto. Porque las leyes son las que mandan. Por ejemplo, la ley Crecer Juntos es una ley positiva. Aunque tenga algunos puntos muy delicadísimos, pero hay que cumplirlos. Y es una cosa muy positiva. Gaby de Bukele ha hecho muy bien con presentar un proyecto que va a dar origen a una política pública a largo plazo. Que espero que así sea. Que por ahí va el camino. Y eso es importante. Si la norma te ordena cumplir con ciertos parámetros, no le queda otro camino más al sistema que cumplirlos. Pero si la norma te permite hacer y deshacer con un sistema educativo, que es lo que ha pasado en todos estos tiempos, entonces tenés lo que tenés, un sistema desordenado, un sistema muy engrasado, que debería de urgentemente revolucionarse, que significa enfrentarnos a un nuevo mundo educativo. A ver, Herbert, a manera de ir concluyendo un poco sobre la temática que hemos colocado esta mañana y que busca en su momento el despertar de una discusión que no debe de tener mayores atrasos, ¿no? Necesitamos de manera contundente que los políticos tengan un mejor sentido de escogitación para quienes van a poner al frente de las autoridades educativas. Y esto lo hemos podido evidenciar con la repentina salida de una ministra de Educación que, lejos de generar un contexto de unificación del gremio, pues llegó a dividirlo. Entonces necesitamos que quienes estén al frente de las autoridades en el campo de la educación sean gente competente y conocedores y empoderados de estas aristas tan importantes. Y por el otro lado, no hay que olvidar
que un sistema educativo está compuesto por una tría muy interesante que es el conglomerado de profesores, la sociedad civil, en donde madres y padres también deben de generar una colaboración permanente. Y pues como siempre lo hemos dicho, esto lo vamos a hacer bajo el respaldo de políticas públicas y de un presupuesto que no solamente se diluya su 70% en el pago de los emolumentos del personal administrativo, sí, y en salarios o gastos fijos. Exacto, entonces yo creo que necesitamos definitivamente una adecuación curricular que responda a las necesidades de empleo de miles y miles de jóvenes que hoy en día están bajo la oscuranza de no tener una oportunidad de cómo adquirir una manera digna de poder llevar o solventar el status quo de su vida. Y esto es algo que si no lo logramos solventar ahora, nos va a volver a alimentar la semilla de la delincuencia y de todas estas estructuras de facinerosos. Entonces creo que hay mucho que hacer y por eso estamos acá, para generar propuestas de solución a un problema con el que venimos cargando por más de 30 años. Así es que enhorabuena las propuestas que se logren generar de acá, y este es el bonito espacio para decirles que los que estamos en el exterior y tenemos la oportunidad de concretar un granito de ayuda, pues le reitero, licenciado Hernández, a nombre de la Universidad de Guadalajara y a nombre de la Red Académica Verano TIC, de manera gratuita y ad honorem, estamos con la buena disposición de generar capacitaciones en términos de gamificación, de storytelling, de todas estas aristas en informática educativa que tanto beneficio le pueden traer a la sociedad salvadoreña y de igual manera para las autoridades del Ministerio de Educación, porque somos salvadoreños amando nuestro país y haciendo patria desde cualquier trinchera en la que nos encontramos. Es interesante ese punto con el cual pues resumes un poco tu conclusión, y en el abordaje mismo el tema del presupuesto, que creo que no puede también dejarse a un lado cuando es parte de esto. Recientemente, en la presentación del libro La economía salvadoreña después de la independencia, que presentó William Pleites acá en este mismo programa, también hace énfasis de cómo la educación en su momento, la insuficiente inversión en educación estancó parte de la economía en el país. Y estamos hablando de décadas por décadas. El presupuesto hoy en día creo que ha mejorado, ¿verdad? Yo siempre que hablo de inversión en educación, hablo de acertada inversión en educación. Porque tú puedes gastar, pero si gastas donde no debes de gastar, no te sirve. Sí. Entonces, y esto vuelve a pasar. Porque lo primero que debemos de hacer es reformar las leyes y adecuarlas al momento que estamos. Es que tenemos leyes desactualizadas. Crecer juntos es una de tantas. Y segundo es ordenar el sistema y asear el sistema. Y tercero es planificar a largo plazo. Y tercero es organizarnos para lograr el éxito del plan que tenemos. Si esas condiciones no se cumplen en un sistema, vamos a seguir produciendo lo que siempre hemos producido: desempleo, subempleo, migración, etcétera, etcétera. Muy bien lo dice Herbert. Bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Para dónde salimos? Bueno, construyamos un modelo educativo de país, de El Salvador. Ok, veamos los objetivos de desarrollo sostenible, cumplamos con lo que podemos internacionalmente tener que cumplir, pero no olvidemos que somos salvadoreños, porque hemos hablado con Herbert ahorita y contigo como si no hubiéramos pasado por una pandemia. Hemos descrito un sistema educativo curricular en el cual, si estas expresiones lo hubiéramos dicho antes de la pandemia, valieran lo mismo. Pero sin embargo, con la pandemia, aún lo que ha dicho Herbert se pone en peores condiciones. Aún lo que acabo de decir yo se pone en peores condiciones. Porque ni siquiera estás haciendo un currículum ahorita para pospandemia. El currículum que estamos queriendo construir, validar por el momento, de repente es un currículum que estaba ya hecho antes de la pandemia. No contemplaba el uso de la tecnología. Y eso es que eso viene a cambiar un poco eso la forma de cómo... Viene a cambiar rotundamente todo, Ernesto. Y como no hay una costumbre per se sobre el tema de trabajar en línea, ¿sí? Creo, sin temor a equivocarme o corríjame, parece ser que no ha sido tan eficiente. No, el sistema de educación en línea ha sido el fracaso más grande mundial en educación. Mundial, estamos hablando de la parte mundial. Digo, por el hecho de que no... Pero en el país ha sido peor. Ajá, porque nunca es no es lo... Como decimos, no es lo mismo, perdón un poco el término o la palabra, estar
presencial la clase Sí. a estar en línea. Es ¿no? que nunca va a ser igual. Aunque nosotros mantenemos el concepto, ya casi termino, mantenemos el concepto de que la tecnología es el futuro y el presente y que la tecnología es con lo que nos vamos a quedar. Hombre, no podemos olvidar jamás que la educación es un acto de amor. Y la tecnología no te ama. Es un acto de amor. Es una cosa afectiva. De afectiva. Sí. Ahí está el elemento. Sí, entonces no Herbert. podemos sustituir al maestro por una computadora. Buen punto. Seguro. Has tocado un elemento importante. Claro. Sí, brevemente, porque ya se nos fue el tiempo, Herbert. Sí, solamente recordarle al pueblo salvadoreño que no son las tecnologías la punta del cambio que necesitamos en la educación salvadoreña. Necesitamos docentes comprometidos con metodologías. Y yo estoy más que seguro que si en este momento aplicáramos una PAES que tenía como promedio 5.2, 5.3 en un escenario post-COVID, estoy seguro que los rendimientos académicos vienen a la Así baja, es. porque nunca la calidad de la educación presencial va a sustituirse por una educación virtual que no logra tener los componentes necesarios Así es. de calidad, de eficiencia y eficacia. Que Dios me los bendiga en abundancia. Así es, te agradezco Un abrazo, muchísimo, Herbert, te agradezco muchísimo ser digno representante de los salvadoreños ahí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Gracias también a ti Gracias, por Ernesto. tus aportes que son muy sustanciales a la hora de tocar este tema. Muchas gracias también a ti. Gracias, Ernesto, te agradezco, Javier. Gracias, vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte del programa. Diálogo con Ernesto López.